¿Vos ayer encendías la tele o mirabas tu teléfono o en la compu y veías lo que sucedía en el Congreso y tratabas de entender qué sucedía? Uno podía entender que en la calle estaban los reclamos habituales, ¿no?, de aquellos grupos minoritarios, en el caso lógicamente de los jubilados, pero en el recinto, cómo discutieron, de qué manera se generó esa violencia. ¿Lo viste alguna vez, Fraque, eso? A ver, no vimos discusiones fuertes en el Congreso, se han visto muchas veces, no en este grado de tensión como la que se vivió en la jornada de ayer, pero tampoco se había vivido, por lo menos nosotros, y lo charlamos con otros colegas periodistas parlamentarios, que tenemos muchos años de cobertura, tampoco habíamos visto una previa a una sesión de esta magnitud en cuanto a la seguridad para los legisladores nacionales o para que aquellos que quieren manifestarse no lleguen a las puertas del Congreso Nacional. Porque había diputados que estaban afuera y no podían entrar, acompañados por grupos que querían violentar. Bueno, por eso, lógicamente, después el jefe de gabinete los acusó, ¿no? Es habitual que haya vallas, es habitual que haya manifestaciones, no es habitual que haya la cantidad de efectivos de Policía Federal, Policía de la Ciudad o Gendarmería Nacional impidiendo el libre tránsito por... Igualmente da la sensación de que, según desde que vereda lo mires y analices, vas a encontrar respuestas, ¿no? Desde el Ejecutivo entienden de que muchos de los diputados de la oposición, casi combinados con los grupos políticos que se hicieron presentes forzaron esta suspensión de la sesión con situaciones de violencia. Seguro. Desde el otro lado, dice, la violencia vino desde el Estado militarizando la casa de todos los argentinos, que es el Congreso de la Nación. Entonces, complicado es por donde lo mire, Fernando. El tema es que la situación que se dio en la calle, la situación que se dio en la avenida Rivadavia o en la avenida Entre Ríos o en la avenida Callao, se trasladó al recinto de la Cámara de Diputados. Se trasladó desde el punto de vista de lo político, en definitiva. ¿Se sesionó? No se sesionó. Se podía sesionar porque se hablaba del tema del reglamento, de que no estaba... O sea, me imagino que muchas veces la sesión se alcanzará fuera de los términos de lo que dice el reglamento y se hace igual. Sí, claro. Mucho más con el antecedente de lo que estaba sucediendo afuera. El reglamento dice que hay que esperar 30 minutos. Cuando hay un pedido de sesión especial, 30 minutos. Si no hay quórum en 30 minutos, ingresa el presidente de la Cámara de Diputados al estrado y dice, verifica el quórum, no hay los 129, no hay quórum reglamentario, levanta la sesión. Con el antecedente de lo que estaba ocurriendo afuera, que había diputados que no podían ingresar porque estaban también en el medio, no solo en el medio de la pelea con Gendarmería, sino también había algunos diputados nacionales, no se iban a sentar en el recinto, pero había diputados nacionales que estaban siendo atendidos en la enfermería del Congreso Nacional, como el caso de Mayra Mendoza. Pero digo, con esa situación se prolongó la espera, que es habitual también que se prolongue la espera por parte del presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, una vez que se intentó sesionar, tenían el número, estaba el quórum, como para sesionar los 129 diputados, es cuando se habilita la sesión Emilio Monzó, pero después también se genera esa discusión fuerte, tensa, que se da en el recinto de la Cámara de Diputados, con los diputados de pie al lado de sus bancas, los diputados de la oposición, principalmente el Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda y el bloque del Frente Renovador, y es por eso que también se da esta situación tensa y vimos las imágenes, los diputados prácticamente gritando cara a cara con el presidente de la Cámara de Diputados. Elisa Carrió dice, levantemos la sesión. Ahora seguimos hablando de cómo sucedieron las cosas, porque a la tarde a vos te llega un mensaje de la posibilidad de una compensación a los jubilados, que es lo que dice Carrió. Sí, No, que ese es un dato importante porque descomprime la situación. Ahora, ese dato que a nosotros nos llega, a mí me llega un mensaje de un diputado nacional, de primera línea del bloque de Cambiemos. ¿Y qué es lo que dice? Textualmente, dice, todo Cambiemos vota. Vota en el recinto la reforma previsional. O sea que está asegurado el voto para el oficialismo. En marzo va a haber una compensación por lo que haya de diferencia entre la fórmula actual y la nueva. Digo, ese mensaje a mí me llega 2 de la tarde.
en el medio de la situación más tensa que se estaba dando en el Congreso Nacional. Hablando de situación tensa, sí. Digo, ese mensaje para el oficialismo no lo podía haber trasladado temprano a la oposición y de esa manera... ¿Pasa por una cuestión de confianza? A ver, el gobierno cree que no va a haber inflación, entonces los índices con los cuales quiere actualizar las jubilaciones dicen que van a estar siempre en el mismo nivel de la inflación o por encima de la inflación. La oposición no tiene confianza en la política económica del gobierno, entonces dice que quiere quedarse con esta movilidad porque garantiza estar más o menos acorde con la inflación. Claro. ¿Pasa por ahí? Pasa que la ecuación que hace la oposición es diferente al resultado que le da el oficialismo. Y después el oficialismo, ¿qué es lo que dice? A largo plazo, pensando en el 2018, la situación de los jubilados va a estar mejor que la actual. Haciendo el cómputo de la fórmula actual para sacar el aumento a los jubilados. Pero en el medio hay una situación que se plantea en torno a qué pasa con la fórmula actual y qué pasa con la fórmula nueva. Porque la fórmula actual habla que cada 6 meses hay actualización de haberes, o sea que la próxima actualización tendría que ser en marzo. Ahora, si está la ley nueva, que sale la semana que viene se aprueba la ley, en marzo no va a ser antes o va a ser después, pero lo cierto es que ya va a cambiar esa ecuación que se tiene que hacer, ese cálculo matemático para dar el aumento a los jubilados. Es ahí donde señalan los diputados del oficialismo y de la oposición, donde tienen diferentes opiniones, en definitiva, que la ecuación o los resultados les da distinto. Lo que dice del oficialismo y lo que señalaba este mensaje que nos llegó a nosotros y que seguramente ya lo tenían los diputados del oficialismo es que si la ecuación es negativa para este primer aumento a partir de la nueva ley para los jubilados, se los va a compensar de una manera determinada, por un DNU del Ejecutivo, por un bono, bueno, se verá más adelante, pero lo cierto es que la compensación iba a estar. Ahora dicen, desde el punto de vista político, si tenemos esa propuesta del Ejecutivo, ¿por qué no lo comunicamos antes para evitar que se genere lo que se generó? Y en definitiva se dé un mensaje en torno a que a pesar de los cambios en el sistema jubilatorio y de la nueva ley jubilatoria, el jubilado no va a perder. Difícil la comunicación, otro nuevo tema. Vamos a los títulos y después les contamos qué pasó con Leopoldo Moró, que fue señalado en plena discusión con una situación irregular y recuerdan los diputruchos todo eso mezclado.